El agua golpeaba con furia el cristal blindado de la oficina, ubicada en el piso 25 del edificio más exclusivo de Santa Fe. Ricardo Mendoza ajustó por tercera vez su reloj Patek Philippe mientras repasaba los documentos que definirían la adquisición de su próximo proyecto inmobiliario. A los 48 años, había logrado construir un imperio que muchos envidiaban, pero que a él le resultaba tan vacío como las habitaciones de su mansión en Las Lomas. Las gotas de lluvia se deslizaban por el ventanal como lágrimas silenciosas, creando patrones hipnóticos que distraían su atención de los contratos. México llovía con esa intensidad que solo se ve en octubre, cuando las tormentas parecen querer lavar todos los pecados de la ciudad. Ricardo conocía bien esa sensación. Había pasado 3 años intentando que algo, cualquier cosa, lavara el dolor que llevaba clavado en el pecho. Su teléfono vibró sobre el escritorio de caoba italiana. El nombre de su asistente apareció en la pantalla. «Señor Mendoza, ya son las 10 de la noche. ¿No piensa irse a casa?» Ricardo miró hacia el reloj de pared. Efectivamente, las manecillas marcaban las 10 en punto. Tiempo suficiente para que todos los empleados del edificio hubieran regresado a sus familias, a sus cenas calientes, a sus rutinas nocturnas llenas de vida y conversaciones. «En un rato, Claudia, que tengas buena noche», colgó sin esperar respuesta. La oficina quedó sumida en el silencio habitual, ese silencio que había aprendido a considerar su único compañero fiel durante los últimos años. Afuera, la Ciudad de México seguía latiendo con sus 8 millones de corazones. Pero ahí arriba, entre las nubes y las luces de neón, Ricardo se sentía completamente aislado del mundo. Guardó los documentos en su portafolio de piel y se dirigió hacia el elevador privado que lo llevaría directo al estacionamiento subterráneo. Su BMW negro lo esperaba en el lugar reservado, impoluto y frío como todo lo que lo rodeaba últimamente. El trayecto hacia las lomas de Chapultepec tomó 45 minutos debido a la lluvia y el tráfico vespertino. Ricardo conocía cada semáforo, cada curva, cada edificio del camino. Era una ruta que había recorrido miles de veces, pero que desde hace 3 años se había convertido en un ritual mecánico. Desprovisto de emoción o expectativa, al llegar a su casa, el portón se abrió automáticamente. La mansión de estilo contemporáneo se alzaba frente a él como un mausoleo de mármol y cristal, iluminada por luces LED que creaban un ambiente más de museo que de hogar. Había mandado a construir esa casa después del accidente, incapaz de seguir viviendo en el lugar donde había sido feliz con María y Sebastián. Estacionó el auto en el garaje para 6 vehículos. Aunque solo tenía 3, los espacios vacíos le recordaban constantemente que esa casa había sido diseñada para una familia que ya no existía. Subió las escaleras de mármol Carrara que conducían a la sala principal, donde una chimenea de gas proporcionaba una luz cálida que contrastaba con la frialdad de los muebles de diseñador. Se sirvió 2 dedos de whisky escocés de 25 años, un ritual que había adoptado religiosamente cada noche al llegar a casa. El alcohol ya no le sabía a nada específico. Era simplemente una manera de adormecer los pensamientos que llegaban con el silencio nocturno. Se sentó en el sofá de cuero italiano, frente a la chimenea, y miró hacia la mesa de centro donde descansaba un marco plateado. En la fotografía, María sonreía radiante mientras cargaba a Sebastián, quien tenía apenas 5 años y había perdido su primer diente esa misma mañana. Habían ido a Cuernavaca a celebrar su aniversario de bodas número 12, y Ricardo recordaba perfectamente el momento en que tomó esa foto, María riéndose porque Sebastián insistía en que el ratón Pérez le debía dinero extra por ser un diente de niño rico. El timbre de la puerta principal resonó por toda la casa, interrumpiendo sus recuerdos. Ricardo frunció el ceño y consultó su reloj. Las 11:15 de la noche. En esa zona de la ciudad, nadie se presentaba sin avisar a esas horas. Su primer impulso fue ignorar el sonido, pero el timbre volvió a sonar, esta vez de manera más insistente. Se levantó con pereza y caminó hacia el panel de seguridad ubicado junto a la entrada principal. La pantalla mostraba la imagen en blanco y negro de una figura pequeña, parada bajo la lluvia, aparentemente sosteniendo algo en los brazos. La calidad de la imagen no le permitía distinguir detalles, pero era evidente que se trataba de una persona empapada que había estado esperando bajo la tormenta. Ricardo suspiró profundamente.
En los últimos años había perfeccionado el arte de evitar cualquier contacto humano innecesario. Sus empleados sabían que debían comunicarse por teléfono. Sus proveedores tenían horarios específicos y los pocos amigos que le quedaban habían aprendido a respetar su deseo de soledad. El timbre sonó por tercera vez, seguido de varios golpes suaves pero desesperados en la puerta. Contra su mejor juicio, Ricardo desactivó la alarma y abrió la puerta de roble español que había mandado a traer especialmente desde Andalucía. Lo que vio al otro lado lo dejó completamente desprevenido. Una joven de no más de 26 años sostenía en sus brazos a una niña pequeña que no podía tener más de 4 años. Ambas estaban completamente empapadas, temblando visiblemente por el frío. La ropa que llevaban había visto mejores días. Una sudadera gris desteñida sobre una playera que alguna vez había sido blanca, pantalones de mezclilla con agujeros que claramente no eran de diseño, y zapatos deportivos que habían perdido su forma original debido al uso excesivo. Pero lo que más impactó a Ricardo no fue su apariencia, sino la expresión en el rostro de la joven. A pesar del evidente agotamiento y la desesperación, sus ojos mantenían una dignidad inquebrantable, una fortaleza que hablaba de alguien que había enfrentado adversidades mucho mayores que una simple tormenta nocturna. «Buenas noches, señor», dijo la joven con una voz ronca por el frío, pero firme en su determinación. «Lamento mucho molestarlo a esta hora», pero no sabía a dónde más acudir. Ricardo notó inmediatamente su acento. Era el español clásico del centro de México, sin pretensiones, pero articulado de manera que sugería educación formal. No era la voz de alguien acostumbrado a pedir limosna en las calles. «¿Qué necesita?», preguntó secamente, manteniendo la puerta apenas entreabierta. La joven respiró profundamente, como si se estuviera armando de valor para lo que estaba a punto de decir. «Mi hija y yo no tenemos dónde pasar la noche», explicó, ajustando a la niña en sus brazos. «Hemos estado caminando desde el mediodía buscando un albergue con espacio, pero todos están llenos. Solo necesitamos un lugar seco donde dormir hasta que amanezca. Podríamos quedarnos en su garaje, no lo molestaremos, se lo prometo. Solo necesitamos protegernos de la lluvia». Ricardo observó más detenidamente a la niña. Sus mejillas estaban sonrojadas por la fiebre y su respiración era ligeramente laboriosa. A pesar de estar obviamente enferma, se aferraba con fuerza al cuello de su madre, como un pequeño koala buscando protección. «No puedo ayudarlas», respondió Ricardo comenzando a cerrar la puerta. «Hay servicios sociales para este tipo de situaciones. Por favor», insistió la joven, poniendo suavemente su pie descalzo en el umbral para evitar que la puerta se cerrara completamente. «Ya intentamos con los servicios sociales. Los albergues municipales están saturados y en los privados nos piden documentos que perdimos cuando nos desalojaron de nuestro departamento». Había algo en la manera en que pronunció las palabras «perdimos» y «desalojaron» que le indicó a Ricardo que había una historia mucho más compleja detrás de la situación en la que se encontraban. «Mami, ya no puedo más», murmuró la niña con una voz tan débil que apenas se escuchaba por encima del ruido de la lluvia. La joven miró a su hija con una ternura que contrastaba dramáticamente con la dureza de su situación. Le acomodó mejor la pequeña chaqueta que llevaba puesta y le susurró palabras de consuelo al oído. «Ya falta poco, mi amor. Mami va a conseguir un lugar calentito para ti». Ricardo sintió una punzada inesperada en el pecho. La interacción entre madre e hija le recordó vívidamente los últimos momentos que había pasado con Sebastián la noche del accidente. Su hijo había estado resfriado y María lo había arropado con la misma delicadeza y el mismo amor incondicional que ahora presenciaba entre estas dos desconocidas. «5 minutos», dijo finalmente, abriendo la puerta un poco más. «Pueden entrar 5 minutos para secarse y que la niña se caliente, pero después tendrán que irse. No puedo hacer más que eso». El alivio que se reflejó en el rostro de la joven fue tan genuino y profundo que Ricardo tuvo que apartar la mirada. Era como si acabara de recibir noticias de que había ganado la lotería, cuando todo lo que él había ofrecido era un refugio temporal de 5 minutos. «Muchísimas gracias», respondió la joven, y Ricardo pudo detectar las lágrimas de gratitud que se mezclaban con las gotas de lluvia en sus mejillas. «No sabe lo que esto significa para nosotras»,
Las condujo a través del recibidor de mármol hacia la sala principal, donde la chimenea proporcionaba un calor acogedor que contrastaba dramáticamente con la tormenta del exterior. Ricardo notó cómo ambas caminaban con cuidado extremo, como si temieran manchar o dañar algo en esa casa, que era evidentemente mucho más lujosa que cualquier lugar en el que hubieran estado. «Siéntense cerca del fuego», indicó Ricardo, señalando hacia el sofá más cercano a la chimenea. La joven se sentó en el borde del mueble, como si no se sintiera con derecho a ocupar completamente el espacio. Colocó a su hija sobre sus piernas y comenzó a frotarle suavemente los brazos y las manos para ayudarla a entrar en calor. La niña había dejado de temblar y ahora miraba a su alrededor con una mezcla de asombro y curiosidad infantil. Sus grandes ojos castaños recorrían cada detalle de la sala, los cuadros colgados en las paredes, las esculturas de bronce colocadas estratégicamente, la alfombra persa que cubría parte del piso de mármol. «¿Vive aquí solo?», preguntó la niña con esa curiosidad inocente que caracteriza a los niños de su edad. Ricardo se sintió desconcertado por la pregunta directa. Los niños tenían esa capacidad de ir directo al punto sin los filtros sociales que los adultos habían aprendido a usar. «Sí», respondió simplemente. «¿Por qué? Es una casa muy grande para una sola persona», continuó la niña, aparentemente ajena a la incomodidad que su pregunta había causado. «Sofía, no hagas preguntas indiscretas», la regañó suavemente su madre, aunque su tono carecía de verdadera severidad. «No pasa nada», murmuró Ricardo, aunque la inocente observación de la niña había tocado una fibra sensible que prefería mantener oculta. Se dirigió hacia la cocina y regresó con un vaso de agua tibia y una aspirina infantil que había encontrado en el botiquín del baño de visitas. «Para la fiebre», explicó, ofreciéndoselo a la madre. La joven tomó los objetos con una gratitud que resultaba casi dolorosa de presenciar. «Muchísimas gracias», repitió, ayudando a su hija a tomarse la medicina. No esperaba tanta amabilidad. «¿Hace cuánto tiempo que tiene fiebre?», preguntó Ricardo, sorprendiéndose a sí mismo por su interés. «Desde ayer en la mañana», respondió la joven. «Creo que se enfermó por haber dormido a la intemperie anteayer. Llovió un poco durante la madrugada y no tuvimos dónde refugiarnos». Ricardo procesó la información. Era evidente que llevaban varios días viviendo en la calle, expuestas a las inclemencias del clima y a todos los peligros que eso conllevaba. «¿Cómo se llaman?», preguntó, instalándose en el sillón individual que estaba frente al sofá, donde ellas se habían acomodado. «Yo soy Elena Ramírez, y ella es mi hija Sofía», respondió la joven, pasando suavemente sus dedos por el cabello húmedo de la niña. Ramírez. El apellido resonó en la mente de Ricardo como un eco lejano, pero no logró ubicar inmediatamente por qué le resultaba familiar. Había conocido a muchas personas a lo largo de su carrera empresarial, y era posible que hubiera escuchado ese nombre en algún contexto profesional. «¿De qué parte de la ciudad son?», indagó, notando que su curiosidad hacia estas dos desconocidas estaba creciendo de manera inesperada. Elena vaciló antes de responder, como si la pregunta tocara un tema delicado. «Vivíamos en la colonia del Valle», explicó finalmente. «Teníamos un departamento pequeño, nada lujoso, pero era nuestro hogar. Sofía tenía su cuarto, sus juguetes, sus libros». Su voz se fue apagando gradualmente, y Ricardo pudo detectar el dolor que implicaba recordar lo que habían perdido. «¿Qué pasó?», preguntó con más suavidad de la que había usado en años. Elena respiró profundamente, como si estuviera decidiendo cuánto de su historia personal estaba dispuesta a compartir con un completo desconocido. «Perdí mi trabajo», comenzó lentamente. «Trabajaba como enfermera en el Hospital General, pero tuve que pedir licencia por problemas familiares. Cuando quise regresar, ya habían contratado a alguien más para cubrir mi puesto permanentemente». Ricardo notó que había evitado deliberadamente dar detalles sobre cuáles habían sido esos problemas familiares, pero decidió no presionar el tema. «Sin ingresos fijos no pude seguir pagando la renta», continuó Elena. «Al principio el propietario fue comprensivo y me dio prórrogas, pero después de 4 meses sin pagar, no tuvo más remedio que desalojarnos. No lo culpo. Él también tiene gastos que cubrir. ¿Y no tienen familia que pueda ayudarlas?», preguntó Ricardo. Una sombra cruzó por el rostro de Elena, y sus ojos se llenaron de una tristeza que parecía venir de muy profundo. «No», respondió simplemente, «no tenemos a nadie más».
La manera en que pronunció esas palabras sugería una historia de pérdidas que iba mucho más allá de la pérdida del trabajo y la vivienda. Ricardo reconoció ese tono porque él mismo lo había usado cuando la gente le preguntaba por su familia. Sofía había comenzado a quedarse dormida acurrucada contra el pecho de su madre. La medicina parecía estar haciendo efecto y su respiración se había vuelto más regular. Elena la acomodó mejor en sus brazos, asegurándose de que estuviera cómoda. «¿Qué edad tiene?», preguntó Ricardo, observando cómo el sueño suavizaba las facciones de la niña. «Cumplió 4 años en agosto», respondió Elena con una sonrisa melancólica. «Tuvimos que celebrar su cumpleaños en un parque público porque ya no teníamos casa, pero compré un pequeño pastel en una panadería y ella estaba tan feliz. Los niños tienen esa capacidad de encontrar alegría en las cosas más simples. 4 años. La misma edad que tenía Sebastián cuando murió». Ricardo sintió cómo una familiar punzada de dolor se extendía por su pecho, pero esta vez venía acompañada de algo diferente, una especie de ternura protectora hacia esa niña pequeña que había tenido que celebrar su cumpleaños en un parque porque no tenía un hogar donde hacerlo. «¿Es muy inteligente?», preguntó recordando cómo Sebastián a esa edad ya había comenzado a leer y hacer preguntas complicadas sobre el mundo que lo rodeaba. Los ojos de Elena se iluminaron con el orgullo maternal que solo aparece cuando una madre habla de los logros de su hijo. «Muchísimo», respondió con entusiasmo. «Ya sabe leer palabras básicas, conoce todos los colores, puede contar hasta el 50. Antes de que perdiéramos nuestra casa, estaba inscrita en un jardín de niños donde las maestras decían que era muy avanzada para su edad. ¿Ya no va a la escuela?», preguntó Ricardo, aunque sospechaba cuál sería la respuesta. Elena negó con la cabeza, y Ricardo pudo ver cómo se le humedecían los ojos. «No he podido inscribirla en ningún lado porque no tenemos domicilio fijo», explicó. «Los trámites requieren comprobante de residencia, y obviamente no tenemos eso. He tratado de enseñarle lo que puedo, pero sin libros, sin material, es muy limitado lo que puedo hacer». Ricardo imaginó a esa niña inteligente y curiosa perdiendo meses preciosos de educación simplemente porque las circunstancias habían puesto a su familia en una situación de vulnerabilidad extrema. «Era una injusticia que lo molestó más de lo que esperaba Elena», dijo finalmente, después de varios minutos de silencio contemplativo. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?». Elena lo miró con una mezcla de cautela y curiosidad. «Por supuesto. ¿Qué pasó realmente? ¿Cuáles fueron esos problemas familiares que te hicieron perder el trabajo?». Elena bajó la mirada hacia Sofía, quien dormía plácidamente en sus brazos. Por un momento, Ricardo pensó que no iba a responder, pero finalmente habló con una voz tan baja que tuvo que acercarse para escucharla. «Mi hermano menor», comenzó lentamente. «Se llamaba David. Era todo lo que me quedaba de familia después de que mis padres murieron en un accidente de carretera cuando él tenía 17 años. Yo me hice cargo de él. Lo ayudé a terminar la preparatoria, a entrar a la universidad». Su voz se fue quebrando gradualmente mientras continuaba. «David era un buen chico, pero tenía problemas con el alcohol. Yo no me daba cuenta de qué tan serios eran hasta que pasó algo terrible». Ricardo sintió cómo algo frío comenzaba a instalarse en su estómago. Había algo en la forma en que Elena estaba contando la historia que le resultaba inquietantemente familiar. «¿Qué pasó?», preguntó, aunque una parte de él ya no estaba segura de querer conocer la respuesta. Elena respiró profundamente y levantó la vista para mirarlo directamente a los ojos. «David estuvo involucrado en un accidente automovilístico», explicó con voz temblorosa. «Había bebido demasiado y chocó contra otro auto. Las personas del otro vehículo murieron». El mundo se detuvo completamente alrededor de Ricardo. Las palabras de Elena resonaban en su cabeza como ecos distorsionados, pero no podía procesar completamente lo que estaba escuchando. Era como si hubiera entrado en una pesadilla donde los elementos de su propia tragedia se estaban repitiendo desde una perspectiva diferente. «¿Cuándo?», logró preguntar con una voz que no reconoció como suya. «Hace 3 años», respondió Elena. «En octubre, una noche lluviosa, muy parecida a esta». Ricardo sintió cómo la habitación comenzaba a girar a su alrededor. 3 años, octubre, una noche lluviosa. Todos los detalles coincidían perfectamente con la fecha que había quedado grabada a fuego en su memoria.
¿Cómo se apellidaba la familia que murió?, preguntó con voz ronca. Aunque ya conocía la respuesta, Elena lo miró con extrañeza, como si se preguntara por qué un desconocido querría conocer esos detalles específicos. Mendoza, respondió lentamente. María Mendoza y su hijo Sebastián. ¿Por qué me pregunta? No pudo terminar la frase porque en ese momento vio cómo el rostro de Ricardo se transformaba completamente. El color se desvaneció de sus mejillas. Sus ojos se llenaron de una mezcla de shock, dolor y algo que podría haber sido ira contenida. «Dios mío», susurró Elena, comenzando a comprender la imposible coincidencia que el destino había orquestado. Usted es el esposo de... María Mendoza era mi esposa», confirmó Ricardo con una voz que sonaba como si viniera desde muy lejos. «Sebastián era mi hijo. Tenía 5 años, no 8 como dijeron en los informes policiales. Acababa de perder su primer diente y estaba emocionado porque el ratón Pérez iba a visitarlo esa noche». Elena se quedó completamente paralizada. Sofía siguió durmiendo en sus brazos, ajena al drama que se estaba desarrollando a su alrededor. Por varios minutos, ninguno de los dos dijo una palabra mientras procesaban la cruel ironía del destino que los había reunido. «No puede ser», murmuró finalmente Elena, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. «De todas las casas en esta ciudad, de todas las puertas en las que podría haber tocado, no puede ser que haya venido a parar aquí». Ricardo se levantó abruptamente y se dirigió hacia la ventana, dándole la espalda a Elena. Sus manos temblaban mientras se aferraba al marco de la ventana, tratando de mantener el control sobre las emociones que amenazaban con desbordarse. «Durante 3 años», dijo con una voz cargada de dolor y ira contenida, «he vivido con el odio hacia tu hermano. 3 años imaginando formas de hacerlo pagar por lo que me quitó. 3 años construyendo una vida vacía, porque no sabía cómo seguir viviendo sin ellos». Elena comenzó a levantarse, cargando a Sofía con cuidado para no despertarla. «Nos vamos», dijo rápidamente dirigiéndose hacia la puerta. «No sabía quién era usted. Nunca habría venido si hubiera sabido. Lo siento mucho, señor Mendoza. Siento muchísimo todo lo que mi familia le causó». «Espera», la detuvo Ricardo girándose hacia ella. «No te vayas todavía». Elena se detuvo, pero no se dio la vuelta para mirarlo. Sus hombros temblaban de una manera que no tenía nada que ver con el frío. «¿Dónde está tu hermano ahora?», preguntó Ricardo. Elena respiró profundamente antes de responder. «David murió hace 2 años», dijo con una voz quebrada. «Se suicidó. No pudo vivir con la culpa de lo que había hecho». La noticia golpeó a Ricardo como un martillazo inesperado. Durante años había alimentado fantasías de venganza, de confrontar al hombre que había destruido su familia, de hacerlo pagar de alguna manera por el dolor que había causado. Nunca había considerado la posibilidad de que David Ramírez también hubiera estado sufriendo. «¿Cómo?», preguntó, aunque no estaba seguro de querer conocer los detalles. Elena se giró lentamente para enfrentarlo, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Después del juicio, cuando salió de la cárcel, David no era la misma persona», explicó con voz entrecortada. «No podía dormir, no podía comer. Pasaba las noches despierto, hablando sobre la familia que había destruido, preguntándose cómo era el niño que había matado, si tenía hermanos, si le gustaba el fútbol». Ricardo sintió como algo se fracturaba en su interior. La imagen que había construido de David Ramírez como un monstruo sin remordimientos se estaba desmoronando con cada palabra que salía de la boca de Elena. «Intenté ayudarlo», continuó Elena. «Lo llevé a terapia, conseguí que tomara medicamentos para la depresión. Traté de convencerlo de que podía encontrar una manera de vivir con lo que había hecho, pero la culpa lo estaba devorando vivo». «¿Por eso perdiste el trabajo?», preguntó Ricardo. Elena asintió. «Tuve que pedir licencia médica por estrés. Estaba cuidando de David las 24 horas del día, porque había amenazado con lastimarse. Cuando regresé al hospital después de su muerte, ya habían contratado a mi reemplazo permanente». Ricardo se acercó lentamente hacia ella, tratando de procesar toda la información que estaba recibiendo. «¿Cómo se suicidó?», preguntó. Aunque se odiaba a sí mismo por hacer esa pregunta. «Se colgó», respondió Elena con voz apenas audible. «En el mismo cuarto donde había estado viviendo desde que salió de la cárcel. Dejó una carta pidiendo perdón a la familia Mendoza y explicando que no podía seguir viviendo sabiendo que había destruido tantas vidas».
Ricardo cerró los ojos y se permitió imaginar, por primera vez en 3 años, el nivel de tortura mental que debía haber experimentado David Ramírez. Había pasado tanto tiempo alimentando su odio hacia ese joven que nunca había considerado la posibilidad de que él también hubiera sido una víctima de sus propias decisiones. ¿Conservas esa carta?, preguntó. Elena negó con la cabeza. La policía se la quedó como parte del expediente, pero recuerdo cada palabra porque la leí cientos de veces, tratando de entender cómo había llegado a ese punto. ¿Qué decía exactamente? Elena vaciló, como si recitar esas palabras fuera un ejercicio doloroso que prefería evitar. Decía que lamentaba profundamente haber destruido una familia inocente, que sabía que su muerte no iba a devolverle la vida a María y Sebastián Mendoza, pero que esperaba que de alguna manera su sufrimiento sirviera como una forma de justicia. Decía que pensaba en ellos todos los días, que se preguntaba qué tipo de personas habrían sido, qué sueños habrían tenido. Ricardo sintió cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Durante años había deseado que David Ramírez sufriera por lo que había hecho, sin darse cuenta de que ya estaba sufriendo más de lo que él podría haber imaginado. ¿Era cierto?, preguntó con voz ronca. ¿Realmente pensaba en ellos todos los días? Elena asintió tristemente. Era lo único de lo que hablaba. Había investigado sobre su familia, señor Mendoza. Sabía que usted era empresario. Sabía que Sebastián iba en segundo de primaria en el Colegio Cervantes. Sabía que María trabajaba como coordinadora de eventos en una fundación para niños con cáncer. Ricardo se quedó sin aliento. Todos esos detalles eran correctos, pero eran información que no había aparecido en los medios de comunicación ni en los reportes oficiales del accidente. ¿Cómo sabía todo eso? Pasó meses investigando sobre ustedes, explicó Elena. Decía que necesitaba conocer a las personas que había lastimado, que no podía vivir con el hecho de que fueran solo nombres en un reporte policial. Sabía que María había estudiado comunicación en la UNAM, que le gustaba leer novelas de Isabel Allende, que había estado embarazada 2 veces antes de que naciera Sebastián, pero había perdido los bebés. Ricardo se sentó pesadamente en el sofá, abrumado por la cantidad de información personal que David Ramírez había recopilado sobre su familia. ¿Cómo consiguió toda esa información? Redes sociales, principalmente, respondió Elena. Pero también habló con algunas personas que los habían conocido. Nunca se identificó ni les dijo por qué estaba preguntando, pero logró conocer muchos detalles sobre sus vidas. Ricardo recordó las fotos que María había subido a Facebook pocas semanas antes del accidente. Imágenes de Sebastián jugando en el parque, de sus vacaciones en Puerto Vallarta, de la cena de aniversario que habían celebrado en su restaurante favorito. Nunca había considerado que esas fotos pudieran estar siendo vistas por el hombre que más tarde destruiría su mundo. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué era tan importante para él conocer esos detalles? Elena acomodó mejor a Sofía en sus brazos antes de responder. Decía que si iba a cargar con la culpa de haberlos matado, al menos quería honrar sus memorias conociendo quiénes habían sido realmente, explicó. No quería que fueran solo estadísticas en su conciencia, quería que fueran personas reales con sueños, esperanzas, historias. Ricardo sintió cómo una emoción completamente nueva comenzaba a crecer en su pecho. No era perdón, no todavía, pero era algo parecido a la comprensión. Durante años había imaginado a David Ramírez como un monstruo sin sentimientos, cuando en realidad había sido un joven atormentado que había llevado el peso de su error hasta las últimas consecuencias. Elena, dijo finalmente, después de varios minutos de silencio, muéstrame el tatuaje. Elena lo miró con confusión. ¿Cuál tatuaje? El que tienes en el hombro lo vi cuando te quitaste la chamarra. Quiero verlo completo. Elena vaciló por un momento, pero finalmente se bajó ligeramente el cuello de la sudadera para revelar el diseño completo. Era un girasol realizado con líneas delicadas y colores suaves, pero lo que más llamó la atención de Ricardo fueron las pequeñas iniciales que estaban incorporadas sutilmente en el diseño, DR. ¿Cuándo te lo hiciste?, preguntó. 1 semana después del funeral de David, respondió Elena. Necesitaba tener algo que me recordara la persona que era antes de esa noche terrible. El girasol era su flor favorita, porque decía que siempre buscaba la luz, incluso en los días más oscuros.
Ricardo sintió cómo un escalofrío recorría su espina dorsal. María había dicho exactamente esas mismas palabras sobre los girasoles el último día que la vio con vida. Mi esposa también amaba los girasoles, murmuró. Por la misma razón. Elena lo miró con sorpresa. ¿En serio? Ricardo asintió, dirigiéndose hacia una estantería donde guardaba algunos álbumes de fotos que no había abierto en años. Encontró el que buscaba y regresó al sofá, abriéndolo en una página específica. Esta foto fue tomada el día antes del accidente, explicó, mostrándole la imagen a Elena. María había plantado girasoles en nuestro jardín trasero y estaba muy emocionada porque habían florecido por primera vez. En la fotografía, María sonreía radiante mientras señalaba hacia los girasoles que se alzaban detrás de ella. Sebastián estaba a su lado, también sonriendo, con tierra en las manos porque había estado ayudando a su madre con la jardinería. Elena observó la foto con lágrimas en los ojos. Era muy hermosa, comentó suavemente. Y Sebastián se veía tan feliz. Lo era, confirmó Ricardo. Era el niño más feliz que he conocido. Siempre estaba riendo, siempre haciendo preguntas, siempre inventando juegos. María decía que había heredado mi curiosidad, pero su capacidad de encontrar alegría en todo. David habría querido conocer esa faceta de ellos, dijo Elena con voz quebrada. Habría querido saber que Sebastián era un niño feliz, que María tenía una sonrisa hermosa. Le habría dado un poco de paz saber que fueron felices durante el tiempo que tuvieron. Ricardo cerró el álbum y lo colocó sobre la mesa de centro. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto?, preguntó. Elena negó con la cabeza. Durante 3 años he vivido con la fantasía de que confrontar a David me daría algún tipo de cierre, explicó Ricardo. Pensaba que verlo sufrir me haría sentir mejor, que de alguna manera compensaría mi propio dolor, pero ahora que sé que ya no está, que ya sufrió más de lo que yo habría deseado, me siento vacío, como si hubiera perdido la única razón que me mantenía funcionando. Elena lo miró con comprensión profunda. El odio puede ser una forma de combustible, admitió. Cuando perdí a David, también perdí mi propósito. Durante meses había estado tan enfocada en tratar de salvarlo que cuando murió no sabía qué hacer conmigo misma. ¿Cómo sigues adelante?, preguntó Ricardo, genuinamente curioso por conocer la respuesta. Elena miró hacia Sofía, quien seguía durmiendo pacíficamente en sus brazos por ella. Respondió simplemente: David ya no está, mis padres ya no están, pero Sofía sí está, y necesita que yo sea fuerte, que encuentre una manera de construir una vida digna para las dos. Ricardo observó a la niña dormida. Incluso en sueños, mantenía una mano aferrada a la playera de su madre, como si instintivamente supiera que no podía permitirse el lujo de perderla también. ¿Cómo ha manejado Sofía toda esta situación?, preguntó. Elena suspiró profundamente. Mejor de lo que esperaba, honestamente, admitió. Es muy resiliente. Como todos los niños, ha aceptado nuestra nueva realidad con una naturalidad que a veces me asombra. Cuando perdimos el departamento, le expliqué que íbamos a tener una aventura, que íbamos a conocer lugares nuevos y personas diferentes. Pero no ha hecho preguntas sobre por qué viven en la calle. Las ha hecho, confirmó Elena. Le he dicho que mami está buscando un trabajo nuevo y una casa nueva, y que mientras tanto vamos a estar explorando la ciudad. Ella lo ha aceptado porque confía en mí, pero sé que está empezando a cansarse de la aventura. Ricardo imaginó lo que debía ser para una niña de 4 años vivir con esa incertidumbre constante, sin la seguridad de una cama propia, de juguetes familiares, de rutinas predecibles. ¿Dónde han estado durmiendo? En diferentes lugares, respondió Elena evasivamente. Parques, estaciones del metro cuando no llueve, ocasionalmente en algún refugio temporal cuando hay espacio. ¿No es peligroso? Elena lo miró con una expresión que mezclaba tristeza y pragmatismo. Todo es peligroso cuando no tienes opciones, respondió. Pero trato de elegir lugares donde haya algo de luz, donde pase gente regularmente, y nunca duermo profundamente. Siempre estoy alerta por si necesitamos movernos rápidamente. Ricardo sintió una admiración inesperada por la fuerza y determinación de esta mujer. Había enfrentado pérdidas devastadoras y circunstancias imposibles, pero seguía luchando por darle a su hija la mejor vida posible. Elena, dijo finalmente, después de varios minutos de contemplación silenciosa, ¿qué harías si alguien te ofreciera una segunda oportunidad,
¿Una posibilidad real de empezar de nuevo? Elena lo miró con cautela, como si temiera malinterpretar sus palabras. No estoy segura de entender la pregunta, admitió. Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana nuevamente. La lluvia había comenzado a disminuir, y los primeros rayos del amanecer se filtraban a través de las nubes. Durante 3 años. Comenzó lentamente. He estado viviendo en el pasado, alimentándome del dolor y el odio. He construido muros alrededor de mi corazón, porque pensaba que eso me protegería de más sufrimiento. Elena escuchó en silencio, esperando a ver hacia dónde se dirigía la conversación, pero esta noche, continuó Ricardo, me he dado cuenta de que esos muros no me han protegido de nada, solo me han aislado de todo lo que podría darle significado a mi vida. Se giró para mirarla directamente. María y Sebastián habrían querido que yo fuera feliz, admitió por primera vez en años. Habrían querido que encontrara una manera de honrar sus memorias haciendo algo bueno en el mundo, no consumiéndome en el resentimiento. ¿Qué está tratando de decirme?, preguntó Elena, aunque una parte de ella ya había comenzado a intuir hacia dónde se dirigía la conversación. Que quiero ayudarlas, respondió Ricardo directamente. No por culpa, no por obligación, sino porque creo que es lo correcto, porque creo que es lo que María y Sebastián habrían querido que hiciera. Elena se quedó completamente inmóvil, como si temiera que cualquier movimiento pudiera romper el hechizo de lo que estaba escuchando. ¿Qué tipo de ayuda?, logró preguntar finalmente. Ricardo había estado considerando las opciones durante los últimos minutos. Tengo una casa, explicó. Es más pequeña que esta, pero está en una buena zona, cerca de escuelas y hospitales. María y yo vivíamos ahí antes de mudarnos aquí. Ha estado vacía desde entonces. Elena no se atrevía a respirar. También puedo ayudarte a encontrar trabajo, continuó Ricardo. Tengo contactos en varios hospitales privados de la ciudad. Con tu experiencia y capacitación como enfermera, no debería ser difícil conseguirte una posición. No puede hablar en serio, susurró Elena, las lágrimas volviendo a correr por sus mejillas. Completamente en serio, confirmó Ricardo. Pero hay condiciones. Elena se tensó inmediatamente, preparándose para escuchar cuáles serían los términos que harían que esa oferta fuera demasiado buena para ser verdad. Quiero que Sofía vaya a la escuela, explicó Ricardo. Una buena escuela donde pueda desarrollar todo su potencial académico y social, y quiero que tú termines cualquier capacitación o especialización adicional que necesites para avanzar en tu carrera. Elena lo miró con incredulidad. Esas no eran condiciones punitivas. Eran exactamente las cosas que ella había estado soñando con poder proporcionarle a su hija. ¿Por qué?, preguntó, su voz apenas audible. ¿Por qué haría esto por nosotras después de todo lo que mi familia le ha causado? Ricardo se acercó al sofá y se sentó frente a ella. Porque me he dado cuenta de que David ya pagó por lo que hizo, explicó suavemente. Su muerte fue su forma de enfrentar la culpa que no pudo soportar, y ustedes han estado pagando por sus errores durante años, cuando lo único que hicieron fue amarlo. Elena comenzó a sollozar, pero esta vez eran lágrimas de alivio y gratitud, mezcladas con dolor, por todo lo que habían perdido para llegar a ese momento. Además, continuó Ricardo, creo que esta es mi oportunidad de honrar la memoria de María y Sebastián de la manera correcta, ayudando a una madre que lucha por darle lo mejor a su hija, como María luchaba por darle lo mejor a Sebastián. Sofía se removió en los brazos de su madre, comenzando a despertar lentamente. Sus grandes ojos castaños se abrieron gradualmente y miró a su alrededor con esa confusión momentánea que experimentan los niños cuando despiertan en un lugar desconocido. «Mami», murmuró con voz ronca por el sueño, «¿dónde estamos?» Elena la abrazó más fuerte, besando suavemente su frente. «Estamos con un amigo nuevo, mi amor», explicó con voz temblorosa por la emoción. «Un amigo muy bueno que nos va a ayudar». Sofía miró hacia Ricardo con curiosidad renovada, ya no con el miedo o la desconfianza que había mostrado la noche anterior. «¿Cómo te llamas?», le preguntó directamente. Con esa simplicidad que caracteriza a los niños pequeños. «Me llamo Ricardo», respondió él, sorprendiéndose por la suavidad de su propia voz. «¿Y tú cómo te llamas?». «Sofía», respondió la niña, sonriendo tímidamente. «¿Tienes televisión? Mami dice que vamos a poder ver caricaturas otra vez cuando tengamos una casa nueva». Ricardo sintió cómo su corazón se comprimía.
era tan similar a las conversaciones que había tenido con Sebastián, llenas de esa inocencia y esa confianza implícita en que los adultos resolverían todos los problemas. Sí, tengo televisión, confirmó, y cuando se muden a su casa nueva, podrán ver todas las caricaturas que quieran. Los ojos de Sofía se iluminaron con emoción. ¿En serio vamos a tener una casa nueva?, le preguntó a su madre. Elena miró a Ricardo buscando confirmación de que no estaba soñando, de que todo lo que había escuchado era real. Sí, mi amor, confirmó finalmente. Vamos a tener una casa nueva con tu propio cuarto y una cama para ti solita. Sofía aplaudió con la alegría pura e incondicional que solo los niños pueden experimentar. ¿Y voy a poder ir a la escuela también?, preguntó esperanzada. También vas a ir a la escuela, confirmó Ricardo. Una escuela muy bonita donde vas a hacer muchos amigos nuevos. Elena no podía dejar de llorar, pero ahora eran lágrimas de gratitud abrumadora, mezcladas con una esperanza que había creído perdida para siempre. No sé cómo agradecerle esto, le dijo a Ricardo. No sé qué hice para merecer tanta bondad. No se trata de merecer, respondió Ricardo. Se trata de que todos merecemos segundas oportunidades. Tú mereces la oportunidad de reconstruir tu vida. Sofía merece la oportunidad de crecer en un ambiente seguro y amoroso. Y yo merezco la oportunidad de encontrar un propósito más allá del dolor. El sol había salido completamente, llenando la sala de una luz dorada que parecía simbolizar el nuevo comienzo que se estaba gestando entre esas 4 paredes. ¿Cuándo podemos empezar?, preguntó Elena, como si temiera que la oferta pudiera evaporarse si esperaban demasiado tiempo. Podemos empezar ahora mismo, respondió Ricardo, sintiéndose más vivo de lo que se había sentido en años. Podemos empezar con el primer día del resto de sus vidas. Y mientras Sofía charlaba emocionada sobre todos los libros que iba a leer y todos los amigos que iba a hacer en su nueva escuela, Ricardo y Elena intercambiaron una mirada de comprensión mutua. Ambos habían perdido mucho. Ambos habían cargado dolor y culpa durante años, pero en esa mañana de octubre habían encontrado algo que ninguno de los dos esperaba: la posibilidad de sanar juntos, de honrar a los que habían perdido, construyendo algo nuevo y lleno de esperanza para los que seguían vivos.